Dicen que las comparaciones son odiosas, pero cuando hablamos de nuestras películas favoritas son absolutamente necesarias, porque un clásico no nace de un día para el otro, se construye con tiempo, cariño y alma. No es fácil crear un clásico, pero de alguna forma los cineastas de antes lo lograban, porque en vez de computadoras y agendas tenían buenas ideas y amor al arte. Hace algunos años en Disney decidieron que lo mejor era ganar dinero fácil reciclando sus mejores obras porque se quedaron sin una pizca de imaginación, pero igual sus ejecutivos necesitan comer, así que nos venden remakes. Entiendo que esto es un negocio, que las películas son productos y que la maquinaria no puede detenerse, pero en serio, este es el camino, porque si vamos a hablar de los live action de Disney, la constante ha sido la mediocridad. Seamos honestos, ¿cuántas de estas películas han igualado a las originales? ¿Una? ¿Dos? Ninguna. En el mejor de los casos, uno sale del cine diciendo, no estuvo tan mal. Pero no estar tan mal no debería ser el objetivo de nadie. Por supuesto, hay obras rescatables, como el libro de la selva de Jon Favreau, porque es visualmente impresionante, equilibrada y más oscura que la original, pero respetuosa. Cenicienta porque Kenneth Branagh le da elegancia y profundidad a un cuento sencillo. Alicia en el País de las Maravillas porque la propuesta de Tim Burton es interesante y quizás, solo quizás Aladdin por el carisma inesperado de Will Smith como el genio y porque sale Naomi Scott. Cruella es divertida, atrevida y diferente, como esa amiga a la que no querías invitar a la fiesta, pero que termina por armar el mejor desmadre. Pero no es un remake como tal, así que la dejamos fuera. Y del otro lado, pues ahí están El Rey León, Mulan, Dumbo, Pinocho y Peter Pan y Wendy. Películas sin gracia ni propuesta y lo peor de los remakes, Blancanieves y los 7 enanos, de la que ya hablamos largo y tendido. Una basofia hecha película que da pena ajena y debería ser proyectada solo como castigo comunitario. La versión de 2025 de Lilo y Stitch está en un limbo raro. No apesta, pero tampoco brilla. Es un meh que se te olvida mientras la estás viendo, como pasó con otras obras poco memorables como La Bella y la Bestia, 101 Dálmatas, La Dama y el Vagabundo, Maléfica y La Sirenita. El principal problema es que esta película pierde gran parte de lo que hacía única a la original. Empecemos con lo básico. Esta nueva historia de Lilo y Nani pudo haber sido acompañada por un perro callejero y daría igual. La aventura espacial queda en segundo plano y eso mata el encanto de este monstruo destructivo que se convierte en parte de una familia chiquita y rota, pero buena. O sea, es como si E.T. se hubiera quedado en el cuarto de Elliot jugando Atari. La ausencia del Capitán Gantu le quita tensión a esta historia. Eso sí, tenemos al Dr. Jumba Yukiba, el científico loco creador del experimento 626, y al agente Plickly. En la original estos dos se disfrazan de humanos y son súper chistosos, pero aquí se transfiguran para darnos la versión menos graciosa de Zach Galifianakis y a un insípido Billy Magnussen. Dos personajes que no representan ni amenaza para Stitch, ni su familia, ni comedia. O sea, es una dupla tan olvidable que parece sacada de un comercial de seguros. En la primera secuencia vemos a Stitch ser atacado con unos láseres que básicamente le hacen cosquillas, pero este par de mensos le tiran dardos tranquilizantes para atraparlo como si fuera un mapache que se metió a un Oxxo. O sea, no hay reglas claras ni peligro real. La gran debilidad del héroe es caerse al agua. Sí, caerse al agua, que es que porque el agua aumenta su densidad molecular y no puede flotar. O sea, ¿cómo? A ver, no flota, pero es indestructible, o bueno, no tanto, porque apenas aguanta 2 minutos sin respirar. Como en la saga de Rápidos y Furiosos, en Lilo y Stitch todo gira en torno a la familia, pero en esta versión no hay acción, tensión, reggaetón, ni siquiera un Honda Civic tuneado, o sea, puro drama y cero nitro. La historia sigue los pasos de Lilo y su hermana mayor Nani, quienes buscan su camino en la vida después de la muerte de sus padres.
Nani hace lo mejor que puede para cuidar a Lilo, pero esta niña es una inadaptada insoportable, por lo que convencer a las autoridades de que puede ser una cuidadora capaz se convierte en una misión imposible, porque para eso debe tener su casa en orden, pagar cuentas y tener un trabajo estable, porque además de que es una adolescente de 19 años, Lilo no le pone las cosas fáciles. Un día el experimento 626, un alienígena destructivo e indestructible, se estrella en la Tierra y para evitar ser atrapado por la Federación Galáctica, se hace pasar por un perro y es adoptado por Lilo, quien lo nombra Stitch. Así empieza una aventura que mezcla comedia, drama familiar y ciencia ficción, en la que esta criatura intergaláctica se convierte en parte de esta familia disfuncional al tiempo que lucha por huir de sus captores. En la nueva versión, Nani es una chica que sueña con ser bióloga marina, renuncia a sus pasiones para sobrevivir en el mundo real y no puede mantener un empleo. Pero le ofrecen una beca para estudiar biología marina porque es súper brillante. Pero la brillante Nani se lleva a su hermana y a su perro a entrevistas de trabajo. Neta, no hay una vecina, una ludoteca o algo, o Lilo no va a la escuela. Bueno, sí hay una vecina, pero solo resulta útil por conveniencia porque soluciona la trama y el nuevo conflicto de Nani que en la historia original no existía. Es básicamente Mary Poppins con credencial del INAPAM. Pero bueno, gracias a la magia del guión y de la ciencia ficción, Nani puede estudiar, teletransportarse y ver a su hermana cuando quiera sin renunciar a nada. Problema resuelto. Todo muy conveniente y cero sacrificio. O sea, si la decisión de Nani de irse a estudiar lejos es importante para esta historia, pues que se comprometa. Pero Nel, ¿para qué? Disney debería sacar un cartel al inicio de sus películas que diga: advertencia, esta historia ha sido modificada para cumplir con las cuotas de empoderamiento obligatorio. Gracias por su comprensión. Porque ya no es una tendencia, es una cruzada. Al parecer hay una regla no escrita, pero aplicada con puño de hierro, que prohíbe que un personaje masculino salve a uno femenino. Ni por accidente, ni por amor, ni por un simple acto de humanidad. Lo vimos en La Sirenita, donde Eric, que antes vivía un momento de conexión épica con Ariel al derrotar a Úrsula en un homenaje al llamado de Cthulhu, ahora se queda desmayado como si fuera parte del decorado, mientras la chica resuelve todo sola. Ya no hay romance, riesgo compartido ni clímax coral. Hay checklist. Y en Blancanieves dejaron el beso porque pues no había de otra. Pero bueno, ella no necesita ser salvada, que quede claro, bueno, aunque esté muerta. Ahora, la última víctima de esta cirugía correctiva es Lilo y Stitch. En la versión original, el final era una joya narrativa y de acción trepidante. Stitch, Nani, Jumba y Plickly, todos unidos, todos creciendo y todos salvando a Lilo. Un clímax que tenía todo sentido porque se construía sobre el concepto central de la película: Ohana, familia elegida, solidaridad y redención. Pero no, eso ya no pasa a la aduana ideológica de Disney. En el remake es Nani quien salva a Stitch. ¿Por qué? Pues porque sí. Porque en una foto vimos que sabía cómo caminar en el lecho marino. O sea, da igual si sabe nadar o hacer surf o levantar piedras hawaianas con un solo brazo. Ella es la heroína y punto. Estos nuevos guiones no cuentan historias, ejecutan mandatos. No hay emoción, sino corrección. Ya no hay magia, sino propaganda. Y no, el problema no es que las mujeres sean heroínas en el cine, porque lo han sido siempre, sino que ahora nadie más puede serlo. Y no por mérito, sino por decreto del Departamento de Mercadotecnia con perspectiva de género. No vaya a ser que alguien sienta que un hombre hizo algo bien. O sea, en la original es David quien saca a Stitch del agua y Stitch quien salva a Lilo en el clímax, en una escena en la que usa un volcán y un camión de gasolina para alcanzar la nave de Gantú, y aquí ya no se puede. Así los clímax de estas películas seguirán siendo más predecibles que los tweets de Rachel Zegler, porque cuando la agenda pesa más que la historia, lo único que brilla es el aburrimiento.
El exagente de la CIA, Cobra Bubbles, en la versión animada impone respeto, pero ahora es un tipo cualquiera, o sea, antes era un trabajador social con pasado en la CIA, pero ahora es un agente de la CIA que se hace pasar por un trabajador social, o sea, ¿qué? En la versión original, Cobra representa al sistema. Si Nani no cumple con ciertos estándares, él tiene la obligación de separar a las hermanas, pero como ve cuánto se aman y se necesitan, se encuentra en una posición difícil: seguir el protocolo o permitirles permanecer juntas. Y lo mejor de este personaje es que intuye que hay algo más, y su pasado como agente de la CIA le dice que está lidiando con algo fuera de lo común, y cuando presencia la intervención de los alienígenas, comprende el verdadero contexto y decide proteger a la familia. Pero ahora ponen a una trabajadora social diferente, interpretada por Tia Carrere, y a Cobra Bubbles como agente activo. O sea, partieron al personaje en dos. Stitch era como un bulldog en patines y con dinamita, adorable y peligroso. Aquí es un chihuahua que hace ruidos raros y sufre de ansiedad social. Sus travesuras ya no hacen gracia ni causan tensión. La amenaza extraterrestre se disuelve entre chistes flojos y humor físico sin ingenio. ¿Y qué pasó con Gantu? Desapareció o su nave lo dejó tirado en una gasolinera espacial. Es un militar recto, autoritario y brutalmente eficiente, que es enviado a capturar a Stitch cuando Jumba y Plickly fallan. A diferencia de estos dos, que tienen un enfoque más torpe y cómico, Gantu representa la fuerza bruta, la lógica militar y la falta de empatía. Pero lo más importante de este personaje es que encarna al antagonista que Stitch necesita para crecer, porque lo obliga a demostrar que puede ser mucho más que una máquina destructiva. Debe ser ingenioso para rescatar a Lilo y además le salva la vida a su antagonista en un acto de redención desinteresado. Acá, Lilo y Stitch básicamente matan al villano. Tener a Jumba y a Plickly como los únicos perseguidores de Stitch es como si mandaran a un par de borrachos en scooters eléctricos para atrapar a un criminal peligroso. Y como hablamos de Lilo y Stitch, vale la pena dedicarle un segmento a su creador, Chris Sanders. No es una celebridad estilo Hollywood, pero sí un cineasta que ha dejado una huella profunda en la animación moderna. No solo dirigió la original Lilo y Stitch junto con Dean DeBlois, sino que también escribió el guión, diseñó a Stitch y le puso la voz. O sea, el vato es Stitch, literalmente. Antes de eso trabajó en Mulan ayudando a definir el tono visual y narrativo, y después se fue a DreamWorks para dirigir, también con DeBlois, una joya contemporánea: Cómo entrenar a tu dragón, otra historia de marginados, vínculos emocionales y monstruos adorables que te roban el corazón. Esa película fue nominada al Oscar, al igual que Lilo y Stitch, Los Croods y su película más reciente, Robot Salvaje, una obra maestra que toca los temas de la familia y la ciencia ficción de manera magistral. La propuesta de Chris Sanders es clarísima: protagonistas rotos que buscan su lugar en el mundo, criaturas extrañas y mundos estilizados, humor caótico que convive con emociones reales, familias no tradicionales construidas desde el amor y no desde la genética. Pero sobre todo, desafío al sistema y a las reglas establecidas. ¿Qué tienen en común los protagonistas de estas historias? Que no se adaptan al sistema, sino que lo transforman. Nani convence a Cobra Bubbles por el amor que tiene por Lilo y redefine el rol de los vikingos y su relación con los dragones. Ross hace que los animales de la isla, enemigos naturales, convivan para sobrevivir al invierno, mientras que Ip convence a su padre de que hay un mundo por descubrir afuera de la cueva. No es una rebeldía vacía, sino una revolución desde la empatía. Acá Nani renuncia a la custodia de su hermana, se la deja a la vecina y se va a estudiar biología marina. El sistema gana porque la convence de actuar de la forma correcta y responsable. Así, el corazón de Lilo y Stitch es reemplazado por una
moral más funcional que emocional, donde antes la victoria era la validación de una familia atípica formada por 2 mujeres y 3 extraterrestres. Ahora el sistema impone su visión conservadora. El estudio, la superación individual y la idea de que hay que salir adelante primero, incluso a costa de tu familia. Nani no convence, no lucha y no vence. Renuncia, y eso rompe con la fibra de la historia original, porque si Lilo y Stitch fue icónica, no fue por los extraterrestres, sino porque reivindica a una familia imperfecta como válida, completa y suficiente. Esta vez el mensaje es claro: si quieres progresar y tener una mejor vida, hay que ceder. Esto no es Chris Sanders, esto es un triunfo del sistema. Sanders nunca busca el realismo en sus historias, busca conexión. O sea, ¿por qué es importante para la historia que Nani se convierta en bióloga marina? No lo es. Lo que nos están diciendo es que ser una mujer inteligente y cuidar a tu familia no es un triunfo, sino una condena. Porque mientras este genio del cine nos dice que el amor y la autenticidad pueden transformar al mundo, esta nueva versión olvida esa lección y en su núcleo emocional traiciona la esencia de lo que alguna vez fue una revolución en el cine de animación familiar. Y eso es una verdadera lástima. Lilo y Stitch de 2025 es una obra que toma el trabajo de Chris Sanders y lo actualiza. Le quita cosas por conveniencia y le agrega otras que no aportan magia. Es como copiarle el examen al de al lado, pero diciéndole gracias al final. Pero no todo está mal en esta versión, porque las actuaciones de Maya Kealoha como Lilo y Sydney Agudong como Nani son muy buenas. De veras, las 2 niñas te caen súper bien y te identificas con ellas y sus problemas. El soundtrack con Elvis Presley se mantiene, lo cual es un gran acierto, y Chris Sanders vuelve a ser la de Stitch. Y no estoy diciendo que Dean Fleischer Camp no sea un buen director, porque me voló la cabeza lo que hizo en Marcel el caracol con zapatos, pero ahí sí entregó una historia original, personal y con alma propia. Aquí hizo un remake pasable y entretenido para los niños, que seguramente será un éxito en taquilla, pero pues nada más. Es como quien calienta sobras de un día antes y les pone perejil encima para que parezca que cocinó. Porque una cosa es adaptar y otra recapturar la emoción. Y esta versión es como ir a un concierto de una banda tributo. Sí, te sabes todas las canciones, pero no te dan ganas de corearlas ni de aplaudir. Y estas son las lecciones que nos deja Lilo y Stitch. Hay cosas que envejecen con dignidad, un buen vino, una Harley Davidson o Lilo y Stitch, pero meterle animación por computadora no rejuvenece una historia, la deja tiesa. Puedes hacer que Stitch se vea súper realista, pero si le quitas el caos tierno y la chispa salvaje, te queda un peluche con mal genio. La magia no está en los píxeles, sino en el corazón, aunque claro, Disney sigue creyendo que el alma se renderiza. Gantu es un tiburón militar que impone respeto. En el remake lo borraron y en su lugar dejaron a 2 alienígenas que no asustarían ni en un desfile escolar. ¿Cómo vas a crecer si nadie te exige? Sin un antagonista real, no hay arco, no hay redención y no hay triunfo. En la película original, la familia era una montaña rusa de emociones. En esta versión, todo se resuelve como si lo hubiera escrito una aplicación de productividad con miedo al conflicto. De esas que te dicen: respira profundo, mientras te notifican que perdiste tu casa, a tu perro y tu dignidad. Lilo era una niña rara, encantadora y con traumas bien trabajados. En la nueva parece más una niña berrinchuda y Stitch pasó de ser una fuerza de destrucción adorable a un perro tragón que no sabe qué hacer en la historia. Rehacer una película como quien fotocopia un recibo es no entender nada. El alma no se duplica, o la tienes o no la tienes.
La densidad molecular no se incrementa con el agua. Aquí Stitch se hunde en el mar porque alguien tenía que sacrificarse por la corrección política y le tocó a la física básica. No se necesita ser tan brillante como Nani para entender el principio de Arquímedes. ¿Nani quiere ser bióloga marina? Perfecto, pero que eso tenga peso en la trama y no sea solo para decir mujeres científicas. ¡Yay! La historia debe adaptarse con sentido y no con una agenda. El humor de la original era raro, incómodo y entrañable. Aquí se siente como una ronda de chistes mal contados, como cuando alguien empieza con ¿te sabes el del perro y el plátano? Y termina ofreciendo disculpas por existir. Si no te ríes ni por lástima, algo está fallando. Tienes que ver la película original de Lilo y Stitch para entender todo lo que le falta a la versión live action. Lilo y Stitch es un clásico que no necesitaba un remake, necesitaba que la dejaran ser como esa familia, chiquita, rota, pero buena, muy buena. Yo soy Checo, hasta la próxima.